bendición a través de Espíritu TV. El tema de esta preciosa noche se titula, voy a hablar sobre el sometimiento. Y en parte también del sometimiento es como un compromiso, ¿verdad? Con Dios y con nuestros esposos, nuestros hijos, en el trabajo, en la escuela, con los maestros, donde Dios te ponga, así lo voy a poner. Tenemos un compromiso primeramente con Dios y tenemos que someternos primeramente a Él. Y vamos a aprender hoy en esta preciosa noche lo que se trata de sobre del sometimiento. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Gloria a Dios, aleluya. Voy a orar, me voy a poner en las manos del Señor para que sea el Señor tomando el control de lo que se va a hablar en esta preciosa noche. Padre amado, vengo delante de tu presencia, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, te doy gracias por este privilegio que tú me das de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablándole a tu pueblo, que no sea mi carne, Señor, que no sea yo, sino tu Santo Espíritu, Señor Jesús de Nazaret, moviéndote. Muévete con poder, Padre Santo, en cada casa, en cada hogar, Padre Santo, en cada vida, en cada corazón, Señor amado, Cristo de la gloria. Muévete con poder en sus mentes, Señor, en sus corazones. Ministra sus vidas, Señor, porque tú sabes lo que ellos necesitan escuchar, Señor. Tú sabes los cambios que necesitan hacer, Señor, en sus vidas, Cristo de la gloria. Tú conoces su situación, Señor amado, y tú sabes, Señor, lo que tú les vas a dar, Padre Santo, en esta preciosa noche, Señor, lo que tú tienes destinado para cada uno de ellos y de ellas, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que tu palabra se cumple en cada vida y en cada corazón, Señor amado, y tu palabra prospera, Padre Santo, aleluya. Tu palabra limpia, tu palabra sana, tu palabra liberta, Cristo de la gloria, aleluya. Y sabemos, Señor, que tu palabra nos aumenta la fe, Cristo de la gloria, aleluya. Gracias, Señor, por todo lo que tú vienes haciendo en esta hora, Padre Santo. Limpia los aires, limpia la atmósfera, Señor amado, que allí en esos hogares, Señor, reine el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que reine tu presencia, mi Rey amado, aleluya. Muévete con poder, cubre cada rincón de cada hogar con tu sangre preciosa, Padre Santo, y sella
las mentes de tus hijos con el sello de tu Santo Espíritu, Padre Santo, aleluya, y que tu unción fluya en sus vidas, Padre Santo, aleluya. Cristo de la gloria, muévete con poder en cada vida, en cada corazón, Padre Santo. Trae sanidad, liberación y milagros, Señor. Trae cumplimiento de tu palabra en cada hogar, Padre Santo, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Primeramente, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquí Dios nos está hablando a través de su palabra, porque es palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Tiene que haber temor de Dios en nosotros para podernos someter los unos a los otros. Tenemos que ser personas de compromiso, comprometidas primeramente con Dios y después con los hombres, con los que nos rodean, donde Dios nos ha puesto. Y dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tiene que haber una sujeción. Cuando una mujer ama a su esposo o cuando un esposo ama a su esposa, le va a obedecer por amor. No van a querer que su esposa se enoje, no van a querer que su esposa llore, que se sienta triste. Van a honrar a su esposa o van a honrar a su esposo y se van a sujetar a través del amor. Por eso es importante, hermanos, pedirle al Señor que nos dé amor por nuestro esposo, nuestros hijos, por las personas que nos rodean, para podernos sujetar a ellos y obedecerlos. Y aquí el Señor le está diciendo a la mujer que se sujete a sus maridos, que tengan un compromiso, que los respeten. Porque cuando tú respetas a alguien le vas a obedecer. No vas a quererle fallar. Y si hay temor de Dios, mucho más. Vamos a querer agradar a Dios, porque es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El marido es nuestra cabeza. Por eso, cuando tu esposo te manda a que le obedezcas en algo, te manda a hacer algo, tú tienes que obedecerlo, porque es como que si lo estuvieras haciendo para Dios mismo. Cuando en un matrimonio, cuando es ejemplo para Dios, a través de tu testimonio, a través de tu ejemplo, tú vas a ganar almas. Otras mujeres van a decir, yo quiero ser como la hermanita que le obedece a su marido, que su marido la manda a hacer algo y le obedece, no le pone peros, no le dice que no, obedece. Y hermanos, las personas miran eso, aunque tú no lo creas. Antes yo no lo creía. Yo tenía rebeldía en mí, orgullo. Irma quería hacer lo que ella quería y me cuesta someterme. Por eso quiero hablar de esto, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta, porque estamos impuestos a hacer lo que nosotros queramos, vivir como nosotros queramos vivir y no nos ponemos límites. No le ponemos límites tampoco a nuestros hijos, dejamos que nuestros hijos hagan lo que ellos quieren y no hay límites, no hay orden, no hay disciplina. ¿Cómo podemos aprender disciplina cuando medimos a conocer a nuestro Señor Jesucristo como el único y Salvador de nuestras vidas y empezamos a meditar en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la que hace el cambio en nuestras vidas. Y esto es algo, hermanos, porque la palabra de Dios nos lleva a la oración y al ayuno. Nosotros no sabíamos cómo orar. ¿Cómo aprendimos a orar? Por la palabra. ¿Cómo aprendimos a ayunar? Por la palabra. La palabra te lleva
a una vida de oración y a una vida de ayuno y te enseña cómo ser disciplinado. Por eso es necesario orar y ayunar, ¿verdad? Y no dejar esas costumbres. Por lo menos una vez por semana, ayunar. Y es bonito, hermanos, cuando tú le dedicas ayunos al Señor. Aprendes disciplina. Yo estoy aprendiendo eso, cómo ser disciplinada en Dios. Porque he ayunado. Me he metido en ayunos. He orado más. ¿Por qué, hermanos? Aquí no es de quién es grande, quién es mejor, quién ayuna más, quién ora más bonito. No se trata de eso. Todos somos un mismo cuerpo. Y cada uno de nosotros tenemos una diferente función. Tú tienes una diferente función, un diferente llamado, diferentes dones que Dios te ha dado. Aún el matrimonio es un don de Dios y eso no lo puede tener cualquiera, porque no cualquiera va a aguantar lo que tú aguantas como esposa, lo que tú aguantas como esposo. No es fácil un matrimonio. Por eso hay una separación, por eso hay personas que se divorcian. ¿Por qué? Hay más de los que se divorcian que se mantienen ahí firmes en un matrimonio. ¿Sabes por qué? Porque no hubo una preparación. Por eso a veces Dios nos tiene solas o solos, porque Dios nos está preparando. Tenemos que tener una preparación y a veces no entendemos eso y nos queremos casar rápido. Queremos las cosas rápido y si ahorita no se hace, ya no se va a hacer. Pero Dios te está preparando. Está preparando a tu cónyuge y te está preparando a ti para el matrimonio, para que cuando ustedes estén juntos, ¿verdad? En esa unidad, tú sepas cómo comprender a tu esposo y tu esposo sepa cómo comprenderte a ti. Porque tuvieron ese tiempo de orar por ti, de conocerte antes de casarse. En el mundo lo hacemos todo al revés, todo rápido, porque no hay una disciplina. Estamos en la carne, en el deseo carnal, y primero a veces llega lo carnal que lo espiritual. Hacemos las cosas mal y por misericordia hay personas que todavía siguen con la misma persona porque Dios es bueno y Él es misericordioso. Y porque Dios los ha mantenido unidos. Porque han podido vencer ciertas áreas en sus vidas, aunque comenzaron mal. Porque yo no vengo aquí a atacar a nadie. La palabra de Dios es quien nos habla. Y hay de aquel que le ponga o le quite a la palabra de Dios. Y dice el versículo 24, así que como a la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Una mujer tiene que estar sujeta a su marido en todo. Y tienes que obedecer a tu esposo. Tú no puedes hacer lo que tú quieres, ir donde tú quieres. Le tienes que preguntar a tu esposo. Y si tu esposo quiere que te regreses a tal hora, te tienes que regresar a tal hora. Miren, hermanos, a veces, aún en la iglesia, nos casamos con hermanos, ¿verdad? Porque yo me casé en la iglesia, ¿verdad? Yo ya conocía del Señor cuando yo me casé. Pero a veces no le preguntamos a Dios, no consultamos con Dios, no le oramos a Dios, no estamos orando por esa persona con la que nos queremos casar. No le estamos pidiendo al Señor, Señor, ¿esto es tuyo? Señor, si esto no es tuyo, quítalo. Si este sentimiento que yo siento por esta persona no viene de ti, quítala, Señor. Pero a veces no le preguntamos al Señor y cometemos esos errores. O a veces le preguntamos, pero no esperamos ese tiempo para que Dios conteste, porque a veces Dios no contesta luego. Y nosotros nos adelantamos.
no estamos esperando esa respuesta de arriba. Si esa es la persona que Dios quiere que nos casemos y nosotros nos casamos y después nos casamos con yugo desigual. Y aunque tú estés dentro de la iglesia, tú quieres servirle a Dios y la otra persona no quiere. Después la otra persona no quiere que tú sirvas en la iglesia, no quiere, si tú ibas a la iglesia todos los días, esa persona ya no quiere que tú vayas a la iglesia todos los días. Hay desacuerdos. Porque todo comienza a través de la oración. Esa persona tiene que saber que tú le sirves a Dios y que tú vas a hacer lo de Dios. Y que Dios está en primer lugar en tu vida. Y también, por eso tiene que haber un mutuo acuerdo. Si tú le sirves a Dios, te tienes que casar con alguien, aunque no sea un siervo de Dios, una sierva de Dios, pero que sea un creyente, alguien que cree en el Señor Jesucristo, alguien que vive para Él, una persona de ayuno, una persona de oración, que se somete a Dios, que tiene temor de Dios. Porque no te vas a casar con una persona que esté en la carne, que ande en sus pasiones de la carne. Por eso es el noviazgo, porque tú tienes que conocer a esa persona, tienes que salir con esa persona, ir a comer. Y si no quieres salir solo, ve con alguien, que una amiga te acompañe, una hermana en Cristo te acompañe. Para que los demás puedan mirar que tú te guardas para Dios y que están haciendo las cosas bien. Porque es necesario también conocerse y platicar. Saber a dónde te estás metiendo. Pero hay personas, hermanos, que están orando y a veces las otras personas no te llaman, no te buscan, se mira como que no es nada, no hay nada allí. Hay unas relaciones diferentes, cada quien tiene un testimonio diferente. Pero hay hermanos que sí, que tuvieron el tiempo de conocerse, que se dieron ese tiempo para hacer las cosas bien en Dios, para saber si esa es la persona con la que quieren pasar el resto de sus vidas. Si esa persona te conviene, cómo te trata, si te respeta, si te falta el respeto, si te contesta para atrás, si te humilla, si te hace llorar, te menosprecia. O anda entreteniendo a otras personas estando contigo. Porque suele pasar. Hay personas que andan entreteniendo a otras personas estándose conociendo ya con una persona. Y todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Por eso es necesario orarle a Dios y decirle: Señor, esto es tuyo, esto viene de ti. Y cuando Dios te da la persona, es más fácil que tú te sometas a él o a ella. Porque tú ya sabes que Dios los unió y dice la palabra de Dios que lo que Dios une no lo separa el hombre. El hombre no puede separar lo que Dios unió. Por eso tú tienes que estar seguro, segura de que esa es la persona que Dios te ha dado. Por eso es necesario someternos primeramente a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá. ¿Por qué? Añadidura. Hay que buscarlo primero a Él y seguir buscándolo. Pero a veces nos enfriamos. Ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos orar, ya no queremos ayunar. Pero dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido también tiene que amar a su esposa, cuidar de ella, honrarla, valorarla, tomarla en cuenta
Y cuando Dios también usa a la mujer así como usa al esposo, también Dios nos da espíritu de alerta a nosotras, y nosotras ahí tenemos que decirle al marido, sabes que ten cuidado con esta persona, ten cuidado con esta otra persona. Por eso tiene que haber una buena comunicación en la pareja. Pero a veces, hermanos, no queremos hablar con nuestros esposos, no queremos hablar con nuestros hijos. A veces nuestros hijos no nos tienen confianza. Hay que ganarnos la confianza de nuestro esposo, de nuestros hijos, de los que nos rodean. Y dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo nos santifica, hermanos, a través de la palabra. Nos limpia de todo mal. Y hace que nos humillemos delante de la presencia del Señor. Y si nosotros somos humildes, vamos a obedecer. Nos vamos a sujetar. Y dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Y así también nuestros esposos deben de hacer con nosotros también. Cuidar de nosotras, amarnos, valorarnos. Y nosotras también tenemos que amar a nuestro esposo. Mira, hermanos, a veces el amor es una decisión. Tú decides si vas a amar a tu esposa o no. Cuando tú te casas, es una decisión lo que tienes que tomar todos los días para amar a tu esposa, para amar a esa sola mujer o amar solamente a ese hombre. Es una decisión. Pero a veces nos llevamos porque ya no sentimos lo mismo. Ya el amor se fue, se enfrió y ya no queremos reconquistar ese amor. Ya no queremos trabajar. Es fácil conquistar otra tierra que tú no dañaste, pero conquistar esa tierra que tú le hiciste daño, que tú dañaste, cuesta. Y a veces conquistas otra tierra y también le haces daño. Porque el problema no era la otra persona, eras tú. Por eso es necesario pasar por un tiempo de soledad, que Dios nos deja solos, pero no estamos solos porque tenemos a Cristo. Él nos da la felicidad que ningún hombre nos puede dar. Aunque a veces no vivimos esa vida que quisiéramos vivir, a veces no aborrecemos nuestra vida, anhelamos algo mejor, a veces sentimos con ganas de ya no seguir viviendo por lo que estamos pasando. Pero a veces es bueno pasar por eso, sentir esos sentimientos para que tú valores lo que Dios te va a dar. Y para que Dios también saque esas raíces de amargura que hay en tu corazón y Dios sane esas heridas. Por eso Dios a veces nos tiene solos y solas y no entendemos. Pensamos que Dios nos está castigando. ¿Y cuándo va a llegar nuestro tiempo? ¿Cuándo va a llegar nuestro momento? Pero es porque Dios te está preparando. Y a veces Dios no te da tu esposo o tu esposa porque no estás preparado todavía, no estás preparada todavía, o no estás sana, no estás sano. ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a herir? Una persona que tiene heridas en su corazón todavía de cosas que le han hecho y no ha soltado eso, va a herir a la otra persona. O cuando se casen y se unan, ¿qué va a pasar? Cuando tú te unes a una persona, ¿verdad? Esa persona va a sentir lo que tú sientes, tú vas a sentir lo que esa persona siente. Y si tú traes ataduras en tu alma,
tu esposo y tu esposa van a sentir eso. Por eso es necesario, hermanos, someterse a Dios primeramente, orar, ayunar, buscar de Dios. Aprende esa disciplina de oración. Ese tiempo de búsqueda hacia Dios. Y todo lo demás se va a hacer fácil. Todo lo demás va a cambiar. A veces a mí se me hacía complicado y todavía a veces se me hace complicado porque yo soy sola y tengo 5 hijos y tengo mucha responsabilidad. Y un día Dios me tuvo que hablar a mí fuerte y me dijo, si tú quieres servirme tienes que ser una persona disciplinada y responsable, porque tienes que tomar responsabilidad. Y yo no era responsable ni disciplinada. Pero Dios empezó a cambiarme. Pero también porque yo lo empecé a buscar. Aunque a veces lloraba, aunque a veces no me gustaban los procesos que yo estaba pasando, pero a veces es necesario pasar por allí. ¿De qué vas a predicar? De lo que tú has vivido. Tú vas a poder enseñar a otros porque esa era tu área donde tú no tenías disciplina, no tenías orden. Tu vida estaba desordenada, vacía. Pero por eso, hermanos, es necesario someternos a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Decirle al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para ti? Pero hoy, hermanos, hay iglesias que ya no se habla de esto. Ya no se habla de poner a Dios en primer lugar en tu vida, de tomar a Dios en cuenta. De decirle al Señor, Señor, ¿quieres que yo vaya a visitar al hermano, a visitar a la hermana? Hay que tomar a Dios en cuenta en todo. Hay tiempo para todo. Y Dios te va a guiar. Él es el que nos guía a toda verdad. Él no va a permitir que tu alma se pierda. Él no va a permitir que nada malo te suceda si tú pones tu confianza en Dios. Él te va a librar de todo peligro, de toda artimaña del enemigo. Él te libra y Él te da ese poder para resistir al enemigo, para que Él huya de nosotros. Y Él va a atar demonios por ti, los va a sujetar por ti. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero también nosotros tenemos que sujetarnos hacia Dios y a nuestros esposos y esposos a sus esposas también. La palabra de Dios lo dice. Y también a nuestros pastores, a nuestros líderes en el trabajo, ¿verdad? A nuestros managers, a nuestros supervisores les tenemos que obedecer. Pues hermanitos, aquí se terminó mi tiempo. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Espero que esta palabra les haya llegado dentro de su corazón, ¿verdad? Y espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Bendiciones.